y tiene la palabra el congresista Manuel Dangmer. Señor presidente, lamento que esta reunión no sea solamente de preguntas y respuestas, porque el ministro no ha respondido nada, ha tocado otros temas, no ha tocado los temas de fondo. Y nos quiere abrir debates académicos o de políticas públicas y no presenta los documentos. Yo le he mandado al ministro, por un derecho que me da el reglamento del Congreso, un pedido de información específica. Y aquí no ha traído ningún documento adicional. Aquí nos trae temas para conversar, pero ningún documento. Ha traído un PowerPoint que no explica nada, sino que más bien confunde los temas. Puede haber documentos que acompañen ese PowerPoint, pero los puntos centrales no. Por eso yo voy a referirme al tema y quisiera que me permitan, por favor, recuperar un poco la información, si pueden pasar el PowerPoint, porque el ministro tiene que responder sobre esos temas, que además debe tener conocimiento e información específica y, como digo, creo que está obligado a traerlos al Congreso, al menos a responder a un congresista y más aún a esta comisión. El tema central, señor presidente, hay un tema de política pública y hay un tema de abuso del ejercicio del cargo, del uso de la función pública para favorecer un interés privado. Son dos temas distintos. En este caso se pueden juntar o no, pero son dos temas distintos. Sobre el tema de la política pública, veamos primero el tema de los parques, el tema del valor arancelario. El dictamen de la Comisión de Economía excluye el artículo, ¿con qué fundamento? Que está violando un derecho humano fundamental para los que viven en las ciudades. No simplemente lo excluye, dice que viola un derecho humano fundamental. ¿Por qué? Porque los parques públicos son indispensables para la vida en la ciudad. Las áreas comunes, las áreas de uso público son indispensables para la vida en la ciudad. Y cuando se va a quitar el 90% del presupuesto del CERPAR, cosa que el ministro sabe, cuando se va a quitar el 90% se está afectando justamente un derecho humano básico. Por eso es que no hay que pedirle al ministro que lo retire. La comisión ya en su dictamen lo retira, pero el ministro insiste en que esa política es necesaria. El ministro mantiene su punto de vista de política pública. Para él esa es la manera de generar la competitividad en la ciudad. O sea, vamos a hacer la competencia. ¿Qué cosa es una habilitación urbana? Es agarrar un terreno y a cambio del valor de ese terreno tienen que dar un pago. O lo dan en terreno, en área, o lo dan en dinero. Y el dinero se mide por qué valor. Se establece en la ordenanza de la Municipalidad de Lima en valor comercial. Hay otros valores, el arancelario o el rústico, que inclusive lo quieren tirar como si no hubiera ciudad alrededor, como si no hubiera nada, como si no hubiera carreteras, no hubiera luz eléctrica, como si fuera un área abandonada o que no tocada. Entonces, ahí hay claramente el asunto de que la ciudad, si se le quita a aquel que va a construir, como el caso de Coca-Cola, en una zona industrial, declarada zona industrial, no rústica, sino declarada zona industrial, se le quita que pague a valor comercial y se le reduce a que pague a valor arancelario y rústico, como plantea tanto la Coca-Cola como el ministro. Lo que se está haciendo es está afectando el derecho de todos los ciudadanos, porque Lima se va a quedar con el 90% de sus parques en crisis y se va a quedar además sin los aportes de renovación urbana que son indispensables en la ciudad. Y si eso se generaliza a todas las empresas, lo que va a ocasionar es una ciudad invivible, una ciudad enfrentada y fragmentada en sí misma en beneficio de unos cuantos. Por eso me parece extraño que el ministro diga, está muy bien que Sedapal defiende el agua y que eso no puede ser que haga el Tribunal Constitucional, porque justamente lo que está ocurriendo con esa sentencia del Tribunal Constitucional es dejar de lado un derecho humano básico del conjunto de la colectividad. Eso es lo que el ministro está haciendo respecto al tema de CERPAR. Por eso yo pienso que esa discusión casi académica, en el fondo es una manera del ministro no tocar los temas que se deben tocar, no aclarar los temas que se deben aclarar. Y la insistencia en el tema de que debe de todas maneras darse valor arancelario y no comercial, me parece ya excesivamente preocupante. Esto fue lo que la anterior, por favor, presentamos, este es el proyecto de ley. La siguiente, por favor. Estos son los parques de Lima, 15 parques que se destruyen, porque el CERPAR pierde el 90% de sus ingresos y 6 parques que se dejan de hacer. Entonces, no estamos hablando de un área en Pucusana, estamos hablando de un área del conjunto de la ciudad que es afectada, sustancialmente afectada, y que el ministro insiste que sea afectada. La siguiente.
Y estos son los temas. Yo tengo acá los papeles, porque eso es lo grave que el ministro no ha aclarado. ¿Cuál es la historia? La historia es que el 15 de abril, Coca-Cola presenta al Servicio de Parques de Lima este documento. ¿Para qué lo presenta? Es una apelación porque el Servicio de Parques de Lima, de acuerdo a la normatividad, que es una ordenanza que tiene fuerza de ley, que no puede ser derogada por un decreto supremo, de acuerdo a esa ordenanza, lo dice el municipio de Lima, ustedes tienen que pagar determinada cantidad. Y el aporte que deben hacer es un aporte que asciende a 8.316.973 soles. ¿Qué hace Coca-Cola? Lindley, ¿qué hace? Presenta una apelación. Esta es la apelación. Y aquí está subrayado los fundamentos de la apelación. ¿Cuáles? La apelación es para pagar no 8 millones, sino 9.000 soles. Y si sumamos lo que quieren plantear como rústico y como arancelario, 437.000 soles. Esa es la fórmula. En vez de pagar 8 millones, van a pagar 437.000 soles. ¿Qué explica que se dé un salto mortal de carácter ilegal entre esto, que es un documento público presentado a la Municipalidad de Lima en una apelación, con este otro documento, que es el envío al Congreso fundamentando este artículo? Y todo lo que está subrayado, punto y coma, todo es simple y llanamente un plagio. Todo, hasta los errores de ortografía, hasta los pies de página. No hay argumento. Y esto es presentado el 28 de julio, nada menos que con la firma del presidente de la República y de la presidenta del Consejo de Ministros. De acuerdo a los procedimientos legales existentes, cosas que el ministro no ha aclarado y que tiene que aclarar, cuando llega, digamos que la Coca-Cola, ya a un amigo la Coca-Cola lo pasó debajo de la puerta, ya, digamos, le llegó una botella de Coca-Cola sin gas, le llegó al ministro este documento, y un vivo lo transcribió. Coca-Cola lo que está haciendo es un estudio para su interés, para su ganancia, está protegiendo su ganancia. Cuando esto pasa al área pública, al interés común, no se puede simplemente transcribirlo. El ministro tiene que demostrar que hay un estudio de esa época, no de ahora, un estudio de esa época, desde el punto de vista del interés urbano. ¿El ministro sabía en esa época que se afectaba el 90% de los parques del par? Sí lo sabía. ¿Hay algún estudio que lo diga, que lo fundamente y que diga que eso es justo? No, no hay estudio. Lo he pedido y no lo mandan, y el ministro no lo ha traído. ¿Quién hizo el estudio? ¿Quién estudió esta fórmula? ¿Se ha votado un asesor por ahí? ¿Se contrató a alguien? ¿Hay algún especialista, alguna consultora? ¿Alguien lo contrató? ¿Dónde está el documento que fundamenta? ¿Puede un artículo ser puesto en una ley por un ministerio, por un ministro, por una ley, simplemente de un pegar y poner? ¿Tiene estudios? No hay estudios. No ha traído ninguno. Ni en el Ministerio de Economía y Finanzas, porque el ministro de Vivienda se lo manda al Ministerio de Economía y Finanzas, y quien tiene la competencia de ver el tema presupuestal es el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Quién hizo el estudio del Ministerio de Economía y Finanzas? No hay. Y están obligados a hacerlo, están obligados por norma, ley, por reglamento. El ministerio no puede simplemente agarrar, ya, rapidito hay que mandar la ley y poner un artículo. Eso no es así. El ministerio tiene que haber mandado esto para la firma del presidente de la República, para la firma del presidente del Consejo de Ministros, tiene que haberlo mandado. Más aún, en Consejo de Ministros, yo he pedido que me den el acta del Consejo de Ministros. Porque estos documentos, estas leyes que son fundamentales, en las cuales el que tiene la competencia es el Ministerio de Economía y Finanzas, y el único que nacionalmente tiene la atribución de aprobar normas sobre el presupuesto es el Poder Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, y en el Consejo de Ministros se aprueban con estudios, con papeles, con documentos que firma la gente. ¿Quién firmó? La única firma que hay es la de Coca-Cola, plagiada y copiada. Y despiden un asesor que dicen que por ahí, se imaginen ustedes un ministerio, si fuera solamente por eso el ministro debería estar renunciado hace rato, que le pasó un papel y nadie supo cómo hacer y se fue. O sea, ni siquiera revisó lo que se planteaba ahí. Y el Ministerio de Economía y Finanzas tuvo que irse antes que se venga toda la información.
¿Por qué? Porque le pedimos información, que el ministro de Economía y Finanzas es su responsabilidad particular. Él tiene que haber visto desde el punto de vista de la ciudad, desde el punto de vista del desarrollo urbano, desde el punto de vista del desarrollo del conjunto de aspectos de los habitantes de la ciudad. Era su responsabilidad tener un estudio, tener un informe. Hay oficinas de inversión de la calidad del gasto, hay oficinas de todo tipo en el MEF. ¿Dónde está la oficina? ¿Dónde está el estudio? No existe. Y si no, que lo presenten. Y como no existe sin duda la responsabilidad, ya la responsabilidad que acrecienta la responsabilidad del pegar y copiar, la responsabilidad de esto de simple y llanamente agarrar la Coca-Cola y ponerla como creadora de leyes en el Perú, originadora de leyes en el Perú. Entonces, hay un primer tema crucial, que es el tema de en los procedimientos no se ha respetado lo que manda la ley. Y no se ha respondido, hasta ahora por el ministro, con los documentos, y no es que ahora los improvise, tiene que enviarlos, tiene que traerlos, el Congreso tiene que tenerlos para ver los documentos. ¿Se habrá contratado, por ejemplo, alguna consultora conocida? No se sabe, hay muchas consultoras que hacen estas cosas. La Coca-Cola se dirigió a alguien, la Coca-Cola sacó un comunicado público, diciendo a la empresa Coca-Cola, a la empresa Lindley, que a ellos ni siquiera les interesa el tema, porque ellos están en el Poder Judicial. Pero dice que van a estar, no está muy claro en qué momento están. ¿Ustedes creen que no les interesa que haya habido un copy-paste, que esto simplemente fue un vivo que agarró y copió? ¿De dejar de pagar 8 millones a pagar 400.000 soles? Aquí evidentemente hay un interés de corrupción, hay un acto de corrupción. Y ese acto de corrupción no puede pasar por agua tibia, de que ya no vamos a tocar el tema. Más aún, ese acto de corrupción es persistente, porque sabiendo todos los efectos que tiene esta norma en los servicios de parques, en la ciudad de Lima, en los habitantes de Lima y en el conjunto del país, el ministro insiste en que esto es necesario y se ha inventado una justificación teórica para el punto. Señor ministro, que haya áreas de desarrollo industrial en una ciudad y que se abarate el costo, lo que hacen los estados solo le dan facilidades tributarias, señor ministro, no le quitan aire en los pulmones de los habitantes de esa ciudad, no le quitan áreas verdes, no le quitan espacios comunes, le dan facilidades tributarias, le dan otras medidas de política. A usted le han explicado mal el tema. Está diciendo una barbaridad desde el punto de vista del desarrollo urbano. Ningún urbanista del mundo podría aceptar eso. Que para crear mejores condiciones de que se trasladen a las zonas industriales, desaparecemos los parques de Lima. ¿Qué urbanista podría sustentar eso? Cuando las áreas verdes distribuidas en el conjunto de la ciudad son elementos fundamentales de su desarrollo urbano. En Lima, que tiene limitaciones en cuanto a áreas verdes. Ahí, solamente ahí, un primer tema, el de la ley Coca-Cola, o el de la ley que tiene que ver con este asunto. Una última cosa sobre ese punto. Así como tenían que ver el tema de la legislación vigente y los estudios correspondientes, tenían que hacer lo siguiente. En su propuesta, que hace la Coca-Cola, en su propuesta, dicen que se habría derogado indirectamente la ordenanza municipal de Lima para el pago a nivel comercial, por el reglamento del decreto supremo del Ministerio de Vivienda sobre construcciones. ¿El ministro tiene un estudio legal sobre eso? ¿El ministerio tiene un estudio legal sobre eso? Aquí lo ha reiterado, ¿eh? Que lo muestre el estudio legal, que muestre que un decreto supremo deroga una ordenanza municipal. ¿Las ordenanzas se derogan por otra ley o se derogan en una contienda de competencia en el Tribunal Constitucional? Tienen ese rango las ordenanzas de los municipios. Y esta ordenanza tiene ese rango. Y por lo tanto no podía simplemente decir, y el ministro no puede decir que no se puede derogar porque es un tema menor.